Damos gracias a Dios por estar aquí nuevamente. No hace tanto tiempo que estuvimos, pero bueno, le damos gracias a Dios. Amén. Y siempre trayendo los saludos de la iglesia hermana, de la iglesia bautista allí en Santander. Así que transmito los saludos que se me han sido dados y los transmito. Amén. Dios os bendiga. Doy gracias a Dios que podemos estar aquí y sobre todo gracias a Dios porque podemos estar delante de la presencia de nuestro Dios. Y damos gracias a Dios por la palabra que Dios siempre tiene guardada para nosotros. Un agua fresca, un agua viva y un agua que necesitamos continua y constantemente. Sí, ahí está en amarillo, efectivamente. Bueno, no importa, se ve. Se ve. Así que no importa, hemos traído aquí un poquito para que pueda servir un poquito de ayuda al texto, que pueda servir un poquito de ayuda a los que cogen nota, que hay algunos hermanos que sé que conservan el hábito de tomar notas para luego en casa seguir leyendo. Cuando preparo un mensaje, siempre pensando en la congregación, siempre pensando donde vamos a dar esta palabra, es un tiempo importante, dedico tiempo, dedico oración, dedico ese lugar, ese espacio, pero lo más importante de todo eso, aparte de que el pastor evidentemente prepare la palabra y el mensaje, es que hay que ver cómo Dios te está guiando a través de su palabra. Porque luego hay muchos miembros que ¿qué querrá Dios? ¿Por dónde Dios querrá que vayamos? ¿Qué Dios querrá que hagamos? Bueno, pues para eso Dios nos da la palabra continuamente a sus hijos, a aquellos que hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Y eso es lo que estábamos leyendo, o ha leído el pastor antes cuando leía en Hechos 2, 42, un texto que tenemos aquí delante, o espero que lo tengáis delante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, el texto que tenemos. Y encontramos que ahí, en ese lugar, había personas de esas 15 naciones que vemos en Hechos 2, 9 al 11, y vemos cómo esos discípulos se reunieron primeramente en el aposento de Marcos, y ahí estaban esas personas que hacían, recibiendo la palabra. Amén. Continuamente recibían la palabra. ¿Para qué? Porque esta palabra es la que podemos ver luego en Hechos 2, 46 y 47, dice que se extendía los domingos solamente. Dice que todos los días, que se extendía todos los días en el templo y por las casas. La importancia de ver la palabra que recibimos hoy, que no solamente se quede hoy y aquí nada más, sino que pueda ser la palabra que de verdad podamos llevar a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a nuestro centro de estudios, allí donde Dios nos ha puesto, allí donde Dios ha querido que estemos. Porque si no tenemos esa palabra y si no la tomamos la palabra para que luego durante la semana podamos llevarla a esos lugares, ¿para qué venimos a la iglesia? Entonces no haría falta venir a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué venir a la iglesia? Tenemos que pensar que es ahí donde tenemos que recibir la bendición y no perderla. Porque si perdemos esa bendición, pues significa que ¿para qué? Entonces, por eso podemos ver como en algunos lugares, en algunas iglesias, la gente ya no hace falta que vaya a la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen el internet y tienen los mensajes que se graban o se transmiten en directo y dicen, ¿para qué vienen a la iglesia? Pues ya me quedo en mi casa. Y no vienen y no dan culto. Y ahí viene un gran problema. Amén. Ahí vienen dificultades. Hoy especialmente doy las gracias a Dios porque entiendo y creo que en este lugar, aquí, se han reunido los discípulos más importantes de Madrid. Porque no creo que en muchos lugares hoy se esté predicando una palabra tan importante como se está predicando aquí. Que cada pastor diga lo mismo en su iglesia si quiere, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que yo veo? Que aquí están los discípulos importantes que van a cambiar y que van a salvar no solamente la iglesia, sino que van a salvar España y el mundo, por cuanto aquí tenemos de muchas y diversas nacionalidades. Y doy gracias a Dios. Amén. Y doy gracias a Dios que el Evangelio se pueda seguir extendiendo por África, que veo que tenemos una representación aquí importante. Y tenemos que estar orando también por el continente africano, donde el pueblo de Dios, los cristianos, están sufriendo tanta persecución y están sufriendo un verdadero genocidio donde nadie se hace eco, donde nadie dice nada. También es verdad que no tenemos que esperar a que los gobiernos hagan, sino que nosotros, a través del Evangelio, podamos estar cambiando esas circunstancias. Por eso sois tan importantes. Amén. Pero tenemos que tener este corazón, tenemos que tener estos ojos y tenemos que ser esos verdaderos discípulos que salvemos estas circunstancias, que salvemos este mundo. Pero antes tenemos que saber 2 o 3 cositas como introducción. ¿Por qué
las tres organizaciones en este mundo están teniendo tanto éxito? ¿Por qué esas organizaciones que en el mundo hoy están gobernando tienen ese éxito? Tienes que saber esa razón. ¿Y cuál es? Es la época de Nefilín, es la época del poder humano, donde nos dicen que será algo grandioso. Hoy nos hablan de grandes procedimientos y de cosas grandiosas. Cuando son poseídos por los demonios, parece que tengan un gran poder y parece que tengan incluso una gran espiritualidad. Y vemos cómo hoy el diablo está trabajando con esos poderes hoy en día y con eso están dominando el mundo. Por eso no hay eco de esas noticias. ¿Por qué? No interesa, no es importante. Porque es el quien está gobernando el mundo. Y las personas que tienen poder dentro de estas organizaciones, vemos que tienen un poder interior, lo que ellos llaman un poder interior, pero lo que nosotros vemos que es un poder espiritual que no viene de Dios, sino que viene del Dios de este mundo, que es el diablo. Por eso vosotros, discípulos y obreros, sois los que podéis solucionar esto, porque el problema no es un problema político, porque el problema no es un problema social, es un problema espiritual. Hermano, no nos engañemos con la política, no nos engañemos con un color o con otro, con una tendencia o con otra, derecha, izquierda, centro, arriba, abajo. No es ese el problema. Eso es lo que hoy vemos y nos hacen ver esas grandes organizaciones. Pero la realidad es que ¿quién gobierna este mundo? ¿Quién es el príncipe del aire de este siglo? Es el diablo. ¿Quién gobierna esos poderes? Si cogemos Efesios 6, que dice que gobernantes y hay principados, potestades, es decir, hay toda una jerarquía que está gobernando en este mundo. El problema es un problema espiritual. Amén. Por eso vosotros sois los importantes y vosotros sois más importantes incluso que el presidente de gobierno, que no es que mande mucho, pero sois vosotros mucho más importantes que el presidente de gobierno y que todo el Consejo de Ministros y que todo el Parlamento o todo el Congreso unido, porque sois vosotros los que podéis cambiar esta realidad. La segunda cosa es cuál es la razón por la cual hoy en día las religiones y las herejías y las sectas están proliferando tanto. ¿Por qué crecen tanto? Porque vemos que hay muchas sectas cada vez más, hay muchas ideas raras cada vez más. ¿Por qué es la razón? ¿Por qué crecen tanto? Incluso estamos viendo grandes herejías que crecen alrededor de todo el mundo. Por una razón, tienen unidad. Amén. Tienen unidad, más que nosotros, Tenemos vecinos ahí enfrente que hoy he visto que han cambiado también de dueño, han cambiado de iglesia, ya no es la palabra de miel, ahora es Jireh, Dios proveerá. Está bien, no tengo ningún problema, pero somos vecinos, no nos conocemos. Me he cruzado con uno de ellos que vivían, se le notaba con traje, vestidos muy bien, iban para allá, buenos días, saluda bien, pero no hay una verdadera unidad. En cambio, las demás religiones, no, tienen esa unidad. Tenemos que trabajar y ver por esa unidad. A veces los creyentes, aunque escuchen un poco el sermón del pastor, ¿qué ocurre? No siguen la palabra. No se sigue la palabra de Dios. No digo que no sigan al pastor, digo que no siguen la palabra que Dios está dando a través del sermón. Porque si de verdad escuchamos el sermón, cosas cambiarían. Pero hay veces que nos vamos a casa y ¿qué ocurre? Dejamos el sermón en la iglesia, lo dejamos en los bancos, lo dejamos aquí. Cuando llegamos a casa ya nos hemos olvidado. Amén. Entonces es muy difícil tener la unidad porque somos todos tan diferentes. Yo os miro a todos y digo, sé que venimos de trasfondos tan diferentes, que hacía mucho que no veía. Entonces de Ecuador, ahora Perú también. Bueno, tenemos ahí nuestra hermanita de Perú. Pero somos diferentes. ¿Qué es lo que nos une a cada uno? ¿Qué nos une África con América hispana, con los españoles, con los rumanos, que hoy no han podido venir por el culto devoto? ¿Qué nos une? ¿La cultura? Nos une Cristo. Amén. Un Dios, una palabra, un mismo espíritu, un mismo bautismo. ¿Qué es lo que nos une? Nos une Cristo. Por eso podemos ver que el mundo están conquistando y están llevando incluso la economía y están gobernando el mundo por causa de esa unidad que nosotros perdemos. Por eso, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuál es la razón por la cual la Iglesia y los creyentes están disminuyendo? ¿Por qué disminuyen? Aunque tengamos que estudiar mucho, y doy gracias a Dios porque yo sigo el mensaje desde Santander, yo sigo el mensaje, y estoy siguiendo cómo los estudios que está haciendo el pastor y todas las diapositivas, yo las voy siguiendo también desde allí. O sea, yo sé por dónde vais. En este sentido, los mensajes, los estudios. Y todo eso es bueno, es necesario. Pero entre todo ello también hay una cosa que no podemos
perder. Hay una cosa que tenemos que saber como mínimo. Hay una cosa que tenemos que tener claro en nuestro corazón. Tenemos que cambiar el orden de prioridades. ¿Amén? Cambiar el orden de prioridades. Está bien que sepamos todo lo que estamos aprendiendo, pero si no cambiamos el orden de las prioridades en nuestra vida, no va a funcionar. Nada va a funcionar. Nada. Hemos recibido la salvación. Somos salvos. ¿Amén? Uy, qué poco entusiasmo. Hemos recibido la salvación. Somos salvos. Somos hijos de Dios. ¿Amén? Somos nuevas criaturas, dice la palabra. Amén. Ortiz, no te he oído. Amén. Vale. Que es tímido. Pero es verdad. O sea, hemos recibido todo esto. Pero si no cambia el orden de las prioridades, siempre vamos a perder lo que es verdaderamente importante. Vamos a perder lo que hemos dicho, amén. Somos hijos de Dios, lo perdemos porque vivimos como hijos del mundo, ¿verdad? Tenemos la bendición del Emmanuel que hemos cantado, el Dios que está con nosotros, el Dios que nos ve, es el Dios Emmanuel que va con nosotros. Lo perdemos, ¿por qué? Por el orden de prioridades, la perdemos el orden de prioridades. ¿Cuál es la característica que tantas veces hablamos y vemos con los 7 remanentes? Era eso, que cambiaron sus prioridades. Las prioridades ya no eran las prioridades que tenían los demás. José cambió sus prioridades. ¿Por qué? Porque sus hermanos, ¿cuál era la prioridad? Tenemos que trabajar porque tenemos que ganar dinero, porque tenemos que comer, porque tenemos que comprarnos ropa. Pero no era la prioridad de José. José tenía otra prioridad que Dios le había dado. Dios me ha dado 2 sueños, Dios me ha dado 2 visiones. Esa es mi prioridad, eso es lo más importante. Eso es lo que tengo que llevar a cabo. Es decir, cambió su prioridad. Por eso David, antes de enfrentarse con Goliat, ¿qué es lo que hacía? Disfrutaba todos los días de las bendiciones de Dios. Él sabía, cuidando sus ovejas, tocando la flauta, haciendo todas las cosas en el campo, él sabía perfectamente que Jehová es su pastor y que nada le faltaba. Él tenía su prioridad clara, no importa, aunque ande en valle de sombra de muerte, no importa, aunque vaya a enfrentarme a Goliat, no importa, aunque yo vaya a enfrentarme a este gigante. ¿Por qué? Porque yo sé que voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mi prioridad es clara, no me hace falta lanza, no me hace falta espada, ni me hace falta armadura. ¿Por qué? Porque yo no voy a pelear contra él, porque el Dios de los ejércitos es el que me va a hacer vencer sin necesidad de levantar una sola espada. Mi prioridad está clara. Yo sé en nombre de quién voy, yo sé en nombre de quién estoy haciendo la obra. Yo sé en el nombre de qué yo voy a trabajar o en el nombre de qué yo voy a hacer tal cosa. Y no es en mi propio nombre. No es mi prioridad, sino es la prioridad de Dios. Hacemos muchas cosas. Venimos de Santander, hacemos muchas cosas en Santander, hay muchas actividades. El pastor continuamente está marcando actividades y actividades. Y yo predico y digo, hermano, no hace falta trabajar tanto. Le decía al pastor Jonathan Paz que le estoy haciendo la boicota al pastor de Santander. Pero no es así. Es decir, simplemente es ver con los ojos y con la claridad. No tenemos que hacer tantas cosas, tantas actividades. Lo que tenemos que hacer es cambiar las prioridades. Sería ya todo hecho. Ya no haría hacer falta tantas cosas. Si nosotros cambiamos el orden de nuestras prioridades, van a acontecer cosas asombrosas. No porque hagamos muchas cosas, no porque hagamos muchos estudios, no porque preparemos muchas cosas que son buenas y necesarias. Que ya digo, como el pastor Jonathan está haciendo igualmente. Está haciendo reuniones, está por internet, poniendo cosas. Está bien. Pero si no cambiamos el orden de nuestras prioridades, de nada va a funcionar. De nada va a servir. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Es la bendición de que Dios está junto con nosotros. Esa es la única prioridad que tiene que valer en mi vida. Dentro de esto tienen que salir, entonces, tus talentos, tus habilidades, dentro de que Dios está contigo. De que estudies sabiendo que Dios está contigo. Que trabajes sabiendo que Dios está contigo. Que hagas lo que hagas, que Dios está contigo. Que esa es mi prioridad. Por eso, si no sabemos esto, vamos a estar en el mismo estado que los no creyentes. Y nos van a pasar las mismas cosas y vamos a sufrir lo mismo y nos vamos a enfadar con Dios y vamos a ver como que no estoy entendiendo. Que hemos recibido salvación, que somos hijos de Dios, que vamos al cielo. Que tenemos un lugar, una morada para nosotros en el cielo. Pero mientras tanto estamos aquí en la tierra en el mismo estado de los no creyentes. Y parece que nos conformamos con eso. Por eso tenemos
que deshacernos de algunas cosas. Ese es el punto primero hoy. Estamos en la introducción. Pero tenemos que deshacernos de algunas cosas. ¿Por qué? Porque si somos personas que nos alegramos simplemente de las cosas que nos ocurren a nosotros, ¡ay, qué bien que me ha tocado la lotería y cuánto me alegro! Está bien, pero no es eso solo. Porque eso es algo incorrecto. No estamos aquí simplemente para que nos toque la lotería y tener dinero, no. No es porque a mí me vaya bien o me vaya mal las cosas. No es lo importante que yo tengo más salud o menos salud. Lo que es lo importante, que Dios está conmigo. ¿Qué es lo verdaderamente importante? De que Dios está haciendo que haga su obra a través de cada uno de nosotros. No importa si lo hace a través de la salud o a través de una enfermedad. ¿O es que Dios no se puede manifestar a través de una enfermedad? Dios no se puede manifestar a través de un problema. Es más, si vemos la Biblia, ¿cómo se manifestó en el 99 de las veces que vemos en la Biblia? Dios se manifiesta a través de las dificultades, a través de los problemas, a través de las adversidades. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Que Dios está conmigo en medio de todas esas y cada una de esas circunstancias. Eso es lo que te diferencia con la gente del mundo, con los no creyentes, de que Dios está contigo. Y mi prioridad, por lo tanto, es diferente. Ahora, si yo no recibo esta respuesta, si yo no me di cuenta de esta verdad, si yo no disfruto de esta bendición en nuestra vida, entonces no tenemos más remedio que estar centrados en nosotros mismos. No tengo más remedio. Si no estoy entendiendo que Dios está conmigo, tendré que esforzarme más, tendré que trabajar más duro, tendré que hacer más cosas con mi humanismo, voy a estudiar y trabajar al mismo tiempo porque quiero y hago. Estamos equivocando. ¿Qué es lo que ocurre? Que la prioridad soy yo solamente. ¿Quién es la prioridad de mi vida? Yo. Porque primero, yo, ¿no? Y segundo, yo también. Y en tercero, pues también por si acaso, ¿no? Y después, ya después de eso, después del primero, segundo y tercero, lo demás ya no me importa. ¿Pero qué es el problema? Yo. Y vemos detalladamente esta es la palabra. Si comes este fruto, le dijo el diablo a Adán y a Eva, serás igual que Dios. Y podemos ver cómo así el diablo nos engaña a cada uno de nosotros. Tú puedes tomar tus decisiones porque tú eres importante. Hombre, es que necesito vacaciones. Hombre, claro, ¿cómo no vas a necesitar vacaciones? Y llega el diablo y te da una palmadita en la espalda con todo lo que has trabajado este año. Claro que sí. Y necesitas un coche nuevo. Y necesitas... claro. Porque tú eres válido, tú eres muy bueno. Y ofrendas en la iglesia inclusive, ¿verdad? Sí. Hombre, pues entonces, ¿cómo no te vas a comprar un caprichito? ¿Cómo no te vas a hacer esto? ¿Cómo no vas a hacer lo otro? Y nos ponemos en primer lugar. Quería ser igual de Dios. Pero ¿qué ocurre? Que llegó la época de Nefilín. Y vemos eso en Génesis capítulo 6. Y así comenzó a construirse la Torre de Babel, el poder humano en Génesis 11. Y eso es un día donde se derrumbó, pero no acaba ahí el problema. El problema es quién es tu dueño. El problema es quién es tu dueño. Hechos 13, 16, 19, podemos ver que Satanás es completamente el dueño de nuestra sociedad, que Satanás es el dueño que está a nuestro alrededor, que gobierna este mundo, gobierna a los políticos, los gobiernos. Es el diablo que está alrededor de este mundo, lo dice en Efesios 2, podéis leerlo. El príncipe del aire que gobierna este mundo. El Dios de este siglo, según 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo está ahí. ¿Quién gobierna? El diablo está ahí. Ese es el estado de los no creyentes que están gobernados por el diablo. Nosotros no podemos ser engañados. Nosotros no somos del diablo, somos hijos de Dios. No podemos ser engañados por el príncipe de este siglo. Somos los hijos de Dios. Somos los hijos salvos que Dios ha levantado en esta época. Somos los remanentes que Dios ha levantado. ¿Cuántas veces habré dicho esto desde este mismo púlpito hace años? Ya no es que Dios va a levantar un hombre, como hizo en estas 7 remanentes que tenemos en estos 7 desastres en la Biblia. Y Dios levantó estos 7 remanentes. Hoy no tenemos un solo remanente. Tenemos la iglesia, cuerpo de Cristo, el remanente de esta época. Y tenemos que levantarnos porque cuando todo el mundo está diciendo que la iglesia está cayendo, que la iglesia está pereciendo, o como decía antes, cuando están diciendo que la iglesia cada vez es más pequeña, aun cuando salgan diciendo en televisión mentiras, como estaban diciendo una vez,
que estaban creciendo iglesias, no sé cuántas iglesias al año en Madrid. Yo decía, Jonathan, ¿es verdad que están creciendo tantas iglesias en Madrid? ¡Ah, mentira! ¿Pero por qué? Porque es una secta peligrosa, decían. Porque es un peligro, el peligro de los evangélicos, porque hay que frenar el peligro. ¿Quién está gobernando? ¿Era el presentador? ¿Era el director de televisión? No. El mismo diablo que está ahí tratando de frenar la iglesia y de que la iglesia decrezca y poniendo esos falsos testimonios. Ahora bien, de verdad, nosotros vamos a dejar, estamos en la época donde Dios está levantando a hombres y mujeres que sean de verdad verdaderos discípulos, que tengan la prioridad de solo Cristo y de solo el Evangelio. Tenemos que ser esos hombres y mujeres que por encima de todo valoremos que Dios está con nosotros y que tiene un plan y un deseo para cada uno de nosotros que debemos de cumplir. No podemos estar como la gente que está en el mundo, que están atrapados en esos 6 estados de los no creyentes, donde están atrapados en las ligaduras, están atrapados en las ataduras del destino en el que están, atrapados en esos moldes que tienen y por esas trampas. Nosotros hemos recibido la salvación y hay creyentes que todavía están ahí enganchados en esas trampas, enganchados en esas ligaduras y ataduras. Pero todo lo que hagamos tenemos que ver lo que ese es el verdadero problema fundamental del ser humano. Si nosotros no salimos de ese estado, si nosotros no salimos de esa situación, seremos como los no creyentes y nuestra vida va a ser una vida confusa. Va a ser una vida que vamos a tener confusión en nuestra vida. Y no vamos a saber por qué ocurren las cosas y sufriremos por eso. Por eso en el momento que salimos de esto, ¿qué vamos a poder ver? Vamos a poder ver la visión que Dios nos da, el punto 2. Vamos a poder ver esa visión de parte de Dios. Porque muchas veces decimos, ¿y cuál es la visión de Dios? Fácil, Mateo 28, 16, 20 lo tenéis ahí. ¿Os lo recuerdo? Id a todas las naciones, con todo el poder del cielo y de la tierra, estaré contigo. Amén. ¿Cuándo Dios está contigo? Cuando vas al campo, cuando vas a las naciones. Cuando te levantas como verdadero discípulo, entonces tenemos el respaldo del reino de los cielos, tenemos el respaldo del cielo y de la tierra. El poder del cielo y de la tierra estará contigo cuando te levantes como verdadero discípulo para que de verdad te levantes y hagas la obra de llevar este mensaje. Cuando vayáis a todos los discípulos, a todas las naciones. Marcos 16, del 15 al 20, ve a todas las naciones. ¿Y qué pasará? Y te mostraré el poder, incluso para que la gente pueda ser sanada. Espiritualmente en primer lugar, incluso físicamente también. Pero lo importante es que Cristo, que está sentado en el trono celestial, está junto con vosotros. ¿Amén? No es que lo tengas que hacer tú, sino que Dios lo va a hacer a través de ti. Amén. Yo recuerdo que hacía tiempo decía, tenemos que hacer la evangelización del mundo. Y cuando empezábamos a hablar y cuando empezábamos a dar este mensaje, yo recuerdo cuando decíamos, tenemos que hacer la evangelización del mundo. Y yo veía a muchos de los que estaban, mis hermanitos que estaban ahí sentados y se miraban unos a otros. Y luego me miraban a mí con una carita como diciendo, pobrecito. Me miraban diciendo, se le ha ido un poco, se ha venido arriba este día. Y claro, y una vez tuve que decir, no lo voy a hacer yo ni nosotros solos, lo va a hacer Dios, pero a través de nosotros. No lo vamos a hacer nosotros, Dios mismo lo hará. ¿Recordáis? Mateo 24, 14, uno de mis textos favoritos, os lo recuerdo. ¿Quién dice que lo hará? Y este evangelio será predicado. ¿Quién? ¿Por ti? ¿Por ti? ¿Por mí? Dios mismo lo hace por cuanto Él ha dado la palabra. Amén. Él mismo lo hará. Por eso, simplemente, estas cosas acontecerán. Hechos 1:8, ¿por qué? Porque tú no puedes. Y como tú no puedes y no tenemos ese poder, y Dios sabe que no tenemos ese poder, Él nos prometió dar el verdadero poder espiritual y ser llenos del Espíritu Santo. Hasta tal punto nos daría el poder para ir como testigos a todo o hasta lo último de la tierra. Serás testigo. Y nos dijo que seríamos testigos de ello. No que te esfuerces en serlo. Dios te va a levantar como testigo. ¿Cómo, cuándo y dónde? No te preocupes. Espera que Dios lo hará. Después, ¿qué tengo que hacer? Espera. Ora. Coge la palabra. Dios hará.
No te preocupes. Amén. Es tomando el pacto de Hechos 1:14, donde allí se reunieron los discípulos, esos 120 hombres y mujeres. La visión no es que solo porque lo poseamos se va a cumplir y ya está. De verdad es el comienzo que salva a las personas de la iglesia, cogiendo la palabra, teniendo unidad, orando por esa realidad. Y es entonces cuando ahí de verdad empieza a comenzar la iglesia. Ahí empieza la iglesia, el punto 3. Finalmente aconteció, Hechos 2, del 1 al 11. Es ese comienzo de la iglesia. ¿Cuándo fue el día de Pentecostés? Cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. Si recibes estas bendiciones en la iglesia, no hay nada ni nadie que pueda pararla. ¿Por qué? Porque es una fuerza como del viento y como del fuego que ningún ser humano puede parar. ¿Cuántos incendios hemos visto este verano nuevamente que por causa del viento ni bomberos, ni la UMED, ni nadie puede parar ese incendio? Por muchos aviones que vayan, con muchos helicópteros con agua, da igual. Si hay viento, el fuego se anima. Nadie puede parar al viento. Así es el poder que Dios nos da. Si recibimos estas bendiciones en la iglesia, nadie lo podrá parar. Y antes de recibir respuestas, tenemos que recibir primeramente, tomar el pacto de que Dios está conmigo correctamente. Y podemos ver que había allí personas afligidas y personas con desesperadas y problemas. Y vemos cómo 3.000 personas de entre estas que estaban afligidos se convirtieron. ¿Eso qué es? Hechos 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Y cambió todo para sus vidas. Ese es el mensaje del púlpito, que lo escuchamos de manera diferente. Es el mismo mensaje, la misma palabra. Si tomamos el pacto, vendrá sanidad y salvación para las personas. Y vemos aquí el ejemplo de esas 3.000 personas. Por eso yo tengo que ver a las personas que hay a mi alrededor con esa situación. Y tengo que ver a las personas que nos encontramos por la calle, que los vecinos de enfrente, y las vemos y tenemos que ver que son personas que están sufriendo desesperadamente y no tienen el Evangelio, no tienen a Cristo. Y están abocadas al destino eterno. Y a veces pasamos y ni nos preocupa. Y son personas que están ahí, que Dios las pone delante de nosotros, pero nosotros pasamos de largo. No nos preocupa. Por eso tenemos que ser personas que estemos dentro de esa comunión. Que dice que disfrutaban todos los días de la bendición de la salvación. Gracias, Señor, por esta salvación. Acción de gracias. Y partían el pan, lo tenían todo en común. Y no tenían que tener temor. No tienen que tener miedo. ¿Por qué? Los que estamos aquí sabemos orar. ¿Sabemos orar? ¿Hay alguien que no sepa orar? Para decirlo al pastor para que le enseñe. ¿Todos sabemos orar? ¿Sí? Entonces, ¿por qué tienen miedo? ¿La oración no es poder de Dios? ¿Por qué tenemos miedo? Estos discípulos sabían que tenían el poder de la oración. Sabían que si puedo orar es porque Dios me va a escuchar, porque Dios está conmigo. Si tienes un problema y sabes orar, ya no tienes problema. Ya está. ¿Sabes orar? Sí, pues ya tienes la solución a tus problemas. Ya está. Qué fácil se soluciona. Ora. Ora. ¿Y Dios qué dice? Clama a mí y yo. Entonces, ¿por qué te preocupas? Los discípulos sabían esto, tenían la prioridad clara. Sabían que su seguridad no dependía de estar en un lugar a escondidas. No dependía de que, oye, vamos a reunirnos pero que no se entere nadie, vamos a hacerlo por aquí, no sea que nos persiga. No, nos reunimos en el aposento alto. Estaban ahí sin esconderse. Y no tenían temor. ¿Por qué? Porque estaban orando. El Señor está con nosotros, no te preocupes. Pero es que mira lo que han hecho a Jesús. No importa, era plan de Dios. Y aun cuando nos persigan a nosotros, seguirá siendo plan de Dios que nos persigan. Y este evangelio se expandirá hasta lo último de la tierra porque ese era el plan y el propósito. ¿Os acordáis de Mateo 28 que hemos leído? Marcos 16, perdón. ¿Os acordáis? ¿Cuál era el propósito? Hasta el último de la tierra. ¿Cuál era el propósito? Hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿la persecución qué era? Parte del proceso. Era parte de la respuesta de Dios. ¿Y cómo lo hacían? Con gozo. Ay, Señor, mira lo que ha dicho los romanos, mira lo que ha dicho que nos van a perseguir, que como hablemos y digamos que en el nombre de Jesús, que es el Cristo, nos van a pegar, nos van a matar, nos van a encarcelar, ¿Qué vamos a hacer?
Nada. Señor, ¿cuál fue la oración que hicieron? ¿Cuál hubiese sido la nuestra? Como lo de los hermanos, estos, ¿cómo se llamaban? Señor, manda un rayo y que los exterminen. ¿No? ¿Esa sería la oración? Señor, elimínalos, que caiga un rayo y los fulmine a todos. Los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, que no me salía el nombre por decir una barbaridad. Los hijos de Zebedeo, ¿qué? Manda un rayo, ¿no? En cambio los discípulos, no, ¿cuál era su prioridad? ¿Su salvación? No, la prioridad era preservar su vida. No, no era esa su prioridad. ¿Qué es lo que pidieron? ¿Qué es lo que oraron? Mira, Señor, sus amenazas. Míralos. Permite que podamos seguir predicando tu palabra con denuedo. ¿Cuál era la prioridad? ¿Su vida? ¿Su familia? ¿Su salud? ¿Su bienestar? ¿Su economía? ¿Sus recursos? ¿Cuál era su prioridad? Permite que tu palabra podamos predicarla con denuedo, con libertad, sin ataduras, sin problemas, que podamos predicar tu palabra. ¿Dios ha contestado esa oración? Quizás en aquel entonces no, porque los persiguieron luego, ¿verdad? Seguían teniendo ataduras y seguían teniendo ese problema. Pero ¿Dios ha contestado esa oración? ¿Tenemos algún problema nosotros para predicar la palabra hoy aquí en España? No digo en Nigeria, que sí que hay problemas, en otros países islámicos, pero aquí y ahora tenemos ese problema. ¿Dios ha contestado esa oración? Amén. Una oración que nosotros disfrutamos la respuesta de Dios. Gracias, Señor, porque podemos predicar tu palabra con denuedo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Nuestra prioridad. Amén. El que ya no es nuestra prioridad. Tenemos otras prioridades. Por eso, hermanos, sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Porque hemos cambiado las prioridades. ¿Por qué padecemos tanto? Porque hemos cambiado nuestras prioridades. Amén. Estos hombres, aun peligrando su vida, no cambiaron su prioridad. Nosotros que tenemos la posibilidad de predicar el Evangelio con denuedo, sin ataduras, hemos cambiado nuestras prioridades. Finalmente, a través de vosotros, de verdad, tomando esa palabra, se solucionarán los problemas de todo tipo, ya sea el que sea. Quiero terminar ya con la conclusión. Tenemos que tomar el pacto en el día de hoy para salvar la Iglesia y tener concentración en la palabra. Pero tenemos que tomar el pacto, tenemos que salvar la Iglesia. 3 pasos nada más he puesto. Primero, en primer lugar, ¿qué es? La palabra que Dios me da. Amén. La palabra que Dios me da y por ello la oración que Dios me da también. Y saldrá entonces en consecuencia, si tenemos la palabra y tenemos la oración, en consecuencia, ¿qué saldrá? El evangelismo que Dios desea. No el que tú y yo deseamos, el que Dios desea. Amén. ¿A qué le llamamos a esto? ¿Cómo le llamamos a esto? Los 3 de hoy, los 3 hoy. La palabra de hoy, la oración de hoy y el evangelismo de hoy. Hay que recordarlo. Si tomamos esto desde mañana mismo, buscando esto, tomando este pacto, Dios nos dará respuestas. Palabra de hoy, con la oración que Dios nos da a través de la palabra, las consecuencias saldrá el evangelismo que Dios quiere. Segundo lugar, mi talento. ¿Todos tenemos talentos? No me refiero al talento de la moneda de la parábola, que era como una moneda, no, los talentos, las habilidades. Todos tenemos. Incluso María José, que es la mayor hoy de la iglesia, hoy es la anfitriona, la mayor, la veterana. Hasta el más mayor tiene su talento. Hasta el más jovencito, que no está aquí ahora, pero también tiene su talento, el gritar mejor, como decían, ¿no? Gritáis. Todos tenemos nuestro talento. Ora por él. Ora por tu talento. Lo que Dios te ha dado. Tu oficio, tu negocio, tus estudios, nuestro trabajo. Hermano, no lo puedes hacer de cualquier manera. No puedes hacerlo de cualquier manera. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Y escuché un mensaje del pastor Jonathan no hace muchos domingos. ¿Qué dijo?
hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Os acordáis? Yo le digo que sigo el mensaje del pastor, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no, no va a funcionar. Porque si yo lo hago todo para la gloria de Dios, recibiré respuestas que van a ser únicas en mi vida. Lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Porque todo lo que no hagas para la gloria de Dios, ¿para quién lo estamos haciendo? La gloria del diablo. No para ti ni siquiera. Puede ser que diga, no, para mí. Aun cuando te creas que es para ti, quien se está glorificando detrás de eso es el diablo. ¿Por qué? Serás como Dios. Tú eres el protagonista. Tú eres el importante. Tú eres el relevante. Tú te mereces todo. Tú te lo mereces la gloria. Tú te mereces estar aquí arriba. Que todo el mundo te vea. Que todo el mundo te exalte. Que todo el mundo vea lo bueno que eres y el éxito que has tenido. Que todo el mundo vea. Tú eres importante. Eres un protagonista. Y sacamos como los pavos, ¿no? Como los pollos. Ahí sacamos el pecho. Aquí, la medalla, aquí. ¿No? Hacerlo todo como para la gloria de Dios. Porque si no, le estamos dando la gloria al diablo. Cuando no tenemos la prioridad correcta, quien se lleva la gloria es el diablo. Pero a través de vosotros Dios salvará a muchas personas cuando cambiemos esa prioridad. Tenéis que hacer todo para levantar a los discípulos. ¿Para quién? Para la gloria de Dios, no para vosotros. ¿Cuántos discípulos tengo? Yo tengo más que tú. Te estás equivocando, hermano. No lo estás haciendo para la gloria de Dios. Por lo tanto, lo estás haciendo para la gloria del diablo. No busquemos tanto la idolatría en imágenes, eso es idolatría. Todo lo que hagáis que no sea para la gloria de Dios, eso que estáis haciendo se convierte en idolatría. Pastor, ¿cómo estás diciendo que mi familia? Sí, tu familia se convierte en idolatría para ti. Tus hijos se convierten en idolatría para ti. Tu trabajo, tus recursos, todo se puede convertir en idolatría, tanto en cuanto que no sea para la gloria de Dios. Cuando tú estés invirtiendo tu economía en lo que te dé la gana, fíjate, no, ni te digo, en lo que quieras, pero si no es para la gloria de Dios, eso es idolatría. El diablo se está llevando toda la gloria. Por eso desde ahora comenzar en la iglesia, a levantaros como discípulos y en levantar verdaderos discípulos que puedan estar entendiendo la palabra y el mensaje de Cristo correctamente. Durante años he estado orando por esto antes de irme a Santander. Señor, que se levanten los verdaderos discípulos, que cambien sus prioridades, orando continuamente. Y veo que Dios está levantándoos. Gracias, Señor. Por eso, y para terminar, punto 3, por eso cuando vengas a la iglesia, no vengas porque sí. No vengas porque sí, no vengas de cualquier manera. Ven preparando 3 cosas que tenéis que preparar antes de venir. ¿Cuál es la primera? Prepara la ofrenda antes de venir. Hermano, prepara la ofrenda, siempre por adelantado, siempre. No puedes venir aquí y venir, espérate la ofrenda, espérate, pastor. A ver si, hoy, pues mira, hoy no he traído billetes, pues ya sabes lo que le va a tocar la ofrenda. Las monedicas que tenemos en el bolsillo sueltas que nos molestan tanto, esas de cobre, que no valen para nada, que nadie las quiere, porque ya las de cobre se van archivando en el monedero, y tú llegas y dices, pues ya sé dónde la voy a colocar. ¿No? ¿Por qué? Porque no lo hemos preparado. Tenemos que preparar para dar la ofrenda el domingo en el culto. Tienes que preparar por adelantado la ofrenda. No es de cualquier manera. Como para Dios. Todo para Dios. ¿Para quién es la ofrenda? ¿Para pagar el local? No. ¿Para quién es la ofrenda? ¿Para pagar al pastor? No. ¿Para quién es la ofrenda? Para Dios, para la gloria de Dios. Ya Dios la invertirá donde le dé la gana, en el local, en el pastor, o donde quiera. Pero la ofrenda para la gloria de Dios. Amén. Por eso digo, si hay hermanos que dicen, no, yo voy a pagar, y yo recuerdo que me pasó aquí, yo voy a pagar porque, hombre, yo entiendo que hay que pagar la luz. Y le dije, si va a ser esa es la disposición, no ofrendes. No ofrendes, porque no me va a valer para nada. No va a valer. El diablo se la va a llevar. Se me va a romper un ordenador, se me va a estropear no sé qué, y ese dinero se me va a ir en una tontería. ¿Por qué? Porque no es para la gloria de Dios. Y no va a ser invertido para la gloria de Dios. Algo pasará. ¿Tú no te das cuenta que cuando no inviertes para el reino, quién se lo lleva? El reino de la oscuridad.
Ay, pastor, que no puedo ir a este retiro, no puedo ir a este congreso, no puedo ir a este entrenamiento porque cuesta 200 euros y no, claro, no puedo, no tengo. Vale, pues no vayas, ¿qué vamos a hacer? No vamos a poner una pistola en el pecho. Va a ser de bendición, pero si no puedes. Ese mismo hermano cuando se viene del congreso, y digo que es un hecho real y verídico, el hermano cuando se viene del congreso le preguntas, ¿qué tal, hermano? Fatal, porque no sé quién se me puso malo, me tuve que gastar 200 euros en farmacia. Ah, qué pena, ¿no? Más o menos la misma cantidad que te costaba el entrenamiento, te lo has tenido que gastar en farmacias, en artículos de ese tipo. Yo no digo, cuidado, yo no puedo decir, Dios le dijo, Dios, no. Pero yo solamente dije, qué casualidad, la misma cantidad. Que tú no puedes invertir para el entrenamiento, pero tuviste que invertirla en botica, ¿no? En farmacia. ¿Amén? Que cuando vengáis al culto, la segunda cosa, cuando vengáis al culto, preparad el culto en oración antes de venir. ¿Cuántos preparamos el culto en oración antes de salir de casa? Yo sé, es domingo, nos levantamos con la hora pegada, tenemos que no sé qué, los niños, yo sé porque está ahí el pastor Jonathan y los niños, yo sé, pero ¿cuántos invertimos tiempo en preparar el culto en oración? No es tan difícil poner el despertador media horita antes, no es tan difícil, ¿verdad? ¿O sí? No es tan difícil, un poquito antes. Y el tercero, venirse un poquito antes, venir un poquito más pronto al culto. ¿Amén? Venir un poquito antes. ¿Por qué? Tienes que venir con tiempo, con el tiempo, o por lo menos con el tiempo suficiente para poder orar aquí. Venimos corriendo, el culto ya ha empezado. Vienes con la lengua afuera porque vienes corriendo, y te sientas y de pronto, ven un poquito antes y podrás preguntarte ahí sentada en oración, ¿qué es lo que Dios desea darme a mí hoy? Yo sé, los hermanos además tenemos la costumbre, somos aquí en España y los latinos somos así, ¿verdad? De que llegamos aquí y enseguida nos queremos saludar todos. Ah, la pastora que ha venido de Santander, ay, el otro hermanito, no sé qué y tal. No, te saludas después, ahora no. Y hay algunos hermanos que están orando y llegan, hombre, fulanito, hermano, que está orando. Pero ay, somos tan efusivos, ¿verdad? Como no nos vemos en tanto tiempo, pues, que estoy aquí, ve. Hermano, vamos a dar culto a Dios. Prepara tu corazón. Pregúntale, Señor, ya que estoy aquí, ¿cuál es la palabra que tú tienes que darme en el día de hoy? A través de la persona que está predicando, a través del pastor. No es coger una palabra porque nos gusta o no. No significa eso. La palabra que Dios tiene y quiere cumplir en tu vida en el día de hoy. ¿Qué tengo que hacer? Ven preparado. Hermano, si es posible, no te acuestes muy tarde el sábado. Procura acostarte pronto. ¿Para qué? Para que puedas descansar, dormir, llegar a la iglesia y no aprovechar a dormir en la iglesia. Uno viene y aprovecha. Como no he dormido mucho en casa, me dio aquí una cabezaica. No, bueno, puedes hacerlo, a mí no me molesta. Pero te estás perdiendo las bendiciones de Dios. ¿Cómo Dios te va a dar la palabra? ¿Cómo Dios te va a bendecir? ¿Cómo Dios va a darte esa palabra si estamos con la mente todavía confusa? Ora, coge la palabra que Dios tiene y de verdad, cuando tenemos hambre y nos dan comida, ¿estaremos agradecidos o no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no tenemos hambre de la palabra, no tenemos hambre. Yo cuando tengo hambre dice, pastor, te voy a invitar a un beso al hermano. Porque si tengo hambre y me invitan, ¿estaré contento o no? Gracias, hermano. Si tengo sed, pastor, te voy a invitar a una Coca-Cola que, ay, tengo la boca seca, qué bien, gracias. En la iglesia, cuando vamos a predicar, siempre hay una hermana o un hermano que viene con una botellita de agua al que va a predicar y digo, gracias, hermano. ¿Por qué? Necesito agua. Una tontería, ¿verdad? Pero estamos agradecidos, yo siempre digo, sí, gracias, porque me dan una botellita de agua que me viene muy bien. Gracias. Por eso tienes que salir gratitud continuamente de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que los 6 días de la semana puedas tener la oración correcta y puedas ver las consecuencias correctas a través de la palabra. Dios os va a levantar como las personas que cambien la corriente y que salven la iglesia, que salven Madrid, que salven Cantabria
y que salven el mundo. Amén. ¿Es posible? Solo nosotros no, pero sí a través del poder de Dios. Dios puede hacerlo. Amén. Padre.